bendiga. Me da mucho gusto verlo esta tarde en el Señor, por ahí con un poco de contratiempos que son casi siempre fallas del ser humano, pero a Dios gracias que estamos aquí. Me da mucho gusto verlo y vamos a poner todos nuestros sentidos en escuchar y recibir el consejo de la palabra de Dios. Me da mucho gusto verlo aquí y Dios ministrará nuestras vidas. El tema de esta tarde, a los que anotan, el conocimiento y la fe. El conocimiento y la fe. Esta serie la hemos titulado Excelencia de la vida cristiana. En todas las áreas de la vida cotidiana, hermanos, en las cuales nos desenvolvemos, se necesita y se requiere conocimiento para poder desempeñar esas actividades de la mejor manera. Y podemos mencionar ejemplos por el tema de aquellos que ejercen la abogacía, licenciados en Derecho. Esas personas que llevan a cabo esta profesión requieren conocimiento, porque déjeme decirle que hay buenos licenciados y hay malos licenciados, ¿cierto? ¿Usted con cuál se iría? ¿Con el malo o con el bueno? Con el bueno. En el tema de los doctores, hay buenos doctores y malos doctores. Y casi siempre buscamos al buen doctor, aquel que regularmente tiene certeza de lo que nos está diagnosticando. Pero déjeme decirle que esto no es obra de la casualidad. Esas personas tienen que estar constantemente alimentando su vida profesional con conocimientos actualizados. No se diga de un mecánico. Hay buenos mecánicos y malos mecánicos. Hay mecánicos los cuales se han ido actualizando con el paso de los años, los motores han cambiado y logran realmente irse actualizando. Y hay mecánicos que no. Y regularmente llevamos nuestros autos a personas que realmente saben lo que están haciendo cuando van a arreglar un carro. Pues déjeme decirle que en el tema de los cristianos, entre más conocimiento tengamos de la palabra y de la voluntad de Dios, seremos mejores cristianos. ¿Cuántos quieren ser mejores cristianos? Ese es nuestro deseo. Pero entre más conocimiento tengamos, vamos a ser mejores padres, porque antes de ser padres somos cristianos. Antes de ser buenos trabajadores tenemos que ser buenos cristianos. Si no somos buenos cristianos, no podemos desempeñar ninguna actividad, ninguna profesión, ningún oficio. Ahora, por otro lado, hermanos, la falta de conocimiento de un cristiano lo puede llevar a cometer muchos errores. Escuche esto. La falta de conocimiento en el cristiano puede llevarlo a cometer muchos errores, los cuales pueden terminar, escuchen esto, en desgracias y en tragedias, que no les alcanza la vida para corregir y lamentar lo que han hecho, como le sucedió a Israel en el tiempo del profeta Oseas. Vamos a ir a un poco de introducción a este tema y le invito a ir a Oseas capítulo 4 versículo 1. Ahí en su Biblia, busquen su Biblia, Oseas 4 versículo 1. La falta de conocimiento en cuanto a la vida del cristiano, hermanos, lo lleva a cometer muchos errores. Y yo creo que nadie en este lugar desea cometer errores, equivocarse. En el tema de los padres, ¿cuántos padres quisieran cometer los menos errores posibles con los hijos? Y todo esto es por falta de conocimiento. Nadie nace siendo un buen padre, hermano, hermana. ¿Ya tiene Oseas 4.1? Ponga sus ojos ahí. Oíd, dice el versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. En este pasaje encontramos a un Dios el cual está reprochando a un pueblo. Le está reprochando a un pueblo que en ese momento era el pueblo de Israel, los moradores de la tierra. Y les está diciendo, escuchen la palabra de Jehová. Y encontramos a un Dios que está contendiendo y está hablándole a un pueblo el cual había dejado cosas. Dice el versículo 1, porque no hay verdad, ni misericordia, ni ¿qué más, hermanos? Ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando la falta de conocimiento en la vida del pueblo de Dios, eso los lleva a cometer demasiados errores, hermanos. Hoy los cristianos pasan por muchos problemas porque les falta conocimiento. Y mire el versículo 2. Perjuran,
mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio, ¿qué dice, hermanos? Tal pareciera que estuviera describiendo al México de hoy, pero no, está hablando de Israel. Tal pareciera que la falta de conocimiento, la falta de verdad y la falta de misericordia llevó al pueblo, hermanos, a vivir una vida en caos. Hoy vemos así a la sociedad. La falta de conocimiento está llevando al hombre a autodestruirse. Veamos el caso del pasado domingo ahí en Las Vegas, Nevada, hermanos. Triste. Conmocionado la sociedad que un hombre con una edad avanzada tenga en su mente esa maquinación de matar a tanta gente. ¿Cómo es que sucedió eso? No se logran explicar cómo es que una persona con tanto dinero, porque era un hombre rico, tenía bienes en su posición. Sin embargo, vemos a un hombre desequilibrado. Y sabe que, hermanos, seguramente a ese hombre le faltó conocimiento. Le faltó verdad y le faltó misericordia. Y la falta de esas cosas llevan al hombre a autodestruirse. Versículo 3. Encontramos a partir del versículo 3 las consecuencias cuando no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento. Veámoslo. Por lo cual se enlutará la tierra. Y lo estamos viendo. Aunque no somos de Estados Unidos, pero al ver las escenas, hermanos, nos estremecen. Por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Y este versículo nos habla, hermanos, que hasta la tierra misma, la ecología de la misma tierra es afectada cuando al ser humano le falta conocimiento, verdad y misericordia. Increíble. La misma tierra sufre las consecuencias cuando al hombre le falta ser consciente de sus actos que están haciendo. Versículo 6. Mi pueblo, dice este versículo, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermanos? La falta de conocimiento lleva al ser humano a cometer muchos errores. No se diga, hermanos, con los hijos, en el trabajo, en los negocios, encontramos seres humanos que constantemente, error tras error. A mi pueblo le faltó conocimiento, y este pasaje está describiendo que Dios, en medio de lo que el ser humano le está viviendo, se duele. Dice el versículo 6, por cuanto desechaste, ¿qué, hermanos? El conocimiento. Mire, hermano, cuando usted viene a escuchar de Dios y usted recibe conocimiento como esta tarde de Dios y usted lo desecha, hermanos, tiene consecuencias trágicas. El conocimiento que Dios nos está dando es para nuestro bienestar espiritual, familiar y moral. El beneficiado cuando venimos a la casa de Dios somos nosotros. El conocimiento dice, yo te echaré del sacerdocio. Y aquí le está hablando aquí, hermanos, a los líderes. Las consecuencias de no aceptar el conocimiento, de no aceptar la verdad y la misericordia, hermanos, va dirigido hacia los líderes. En este caso son los sacerdotes, pero en el caso tuyo es a ti, papá, a ti, mamá, porque en tu casa tú eres sacerdote de Dios. Dios te dio unos hijos para que tú los dirijas. Y si no sabes, está la palabra para aprender. Hay padres que dicen, yo no sé cómo educar a mis hijos. Nadie nació siendo padre, hermanos. Vamos aprendiendo, pero tenemos que entonces darnos a la tarea de buscar el conocimiento. Creo que aquí todos queremos ser buenos padres, ¿o no? Sí. Dice el versículo 6 al final, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo. Que Dios te diga, así como tú te olvidas de mis cosas, yo también me voy a olvidar de tus hijos, ni volvería a verlos. Este versículo, hermanos, nos habla que los hijos de Dios, escuche esto, este versículo 6 de Oseas 4 nos habla que los hijos de Dios son capaces de desechar el conocimiento de Dios y aún
hasta olvidarse de la voluntad de Dios. El pueblo en ese momento sufrió tantos problemas porque no se interesó en las cosas de Dios. Hoy lo estamos viendo. Vivimos en una sociedad con avances tecnológicos tan importantes, pero con un hombre con falta de conocimiento de Dios. Se están autodestruyendo a sí mismos. Ahora, ¿por qué sucede que el hombre desecha el conocimiento de Dios? Yo encontré 4 cosas a los que anotan. El ser humano y el cristiano rechaza el conocimiento de Dios, número 1, por ser indiferente, por la indiferencia. A mí no me interesan los cultos. Es pérdida de tiempo. Eres indiferente. El mejor lugar para ti y para tus hijos es este lugar, la casa de Dios. Número 2, por la indolencia. Número 3, por flojera. Muchas veces se rechaza el conocimiento de Dios por flojera. Ay, qué flojera ir al culto. Pesado. ¿Qué voy a aprender allá? Y por flojera rechazas el conocimiento y la voluntad de Dios y luego te toca enfrentar los problemas que luego te lamentas, hermano, hermana. Vamos ahora sí con esta base a regresar a 2 de Pedro 1:5, porque es lo que Dios quiere que aprendamos. Cada vez que venimos a la casa de Dios, hermanos, Dios quiere que tengamos conocimiento. Versículo 5, ¿ya lo tiene? Amén. Vosotros, está hablando a los cristianos, vosotros teniendo, también dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, hermanos. Hace 15 días hablamos acerca de este pasaje como introducción, y aquí el verbo poner que encontramos ahí, hermanos, habla de que el cristiano tiene que estar presto para aprender, para crecer. Vosotros también dice poniendo toda diligencia. La palabra diligencia significa celo. Significa darse prisa en hacer algo. La palabra es espoud en el griego. Y significa dedicación, celo, y darse prisa en hacer algo. Lo que el texto está diciendo, pongan ustedes y desen prisa. ¿A qué? Añadir a vuestra fe virtud. Es decir, hermanos, la fe del cristiano no solamente es venir y conocer de las promesas de Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a ir rápidamente a Santiago 2, 14. Lo que encontramos en el texto 5, 6 y 7 de 2 de Pedro 1, encontramos las cualidades las cuales debe cada cristiano y cada cristiana tener en su vida. Y estas, hermanos, son cualidades que tiene que poner en práctica el hijo y la hija de Dios. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene qué? Fe. Usted pues, si yo soy cristiano, Santiago dice, y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Porque hay gente que dice, yo soy cristiano, pero mira, hermano, esto no es un título. A lo que tú crees, según Pedro, tienes que añadirle ciertas cosas. Hay gente que dice, yo me quedo con mi fe de cristiano. Esta tarde Dios quiere que despertemos o que despierte Él nuestras conciencias. Dios quiere que le agreguemos, dice el versículo 5 de primera de Pedro, de 2 de Pedro 1:5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo tenemos que añadirle a lo que creemos virtud. Y hace 15 días vimos que la palabra virtud, arete, en el griego significa excelencia moral. Significa calidad y autoridad moral. Si algo le hace falta a la sociedad y a la vida cristiana es hombres y mujeres que tengan autoridad moral, hermanos. La autoridad moral tiene que ser añadida a nuestra fe. Lo que el texto está diciendo, hermanos, que tenemos que agregarle a nuestra vida de fe cristiana la autoridad moral. Hacen falta ejemplos de calidad, hombres y mujeres con una autoridad moral.
Según el texto, virtud nos habla de una excelencia, una calidad moral y una autoridad que tiene que ver con hombres y mujeres de integridad. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Daniel capítulo 6, versículo 22. Busquen su Biblia. Daniel capítulo 6, versículo 22. Y encontramos entonces que un día Daniel fue acusado frente al rey Darío. Y esto nos habla que regularmente vamos a ser acusados de manera negligente y irresponsable, pero somos llamados a ser hombres y mujeres que tengamos autoridad y calidad moral. Daniel 6:22 dice: Dios, mi Dios, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado, ¿cómo, hermanos? Y qué increíble es poder encontrarnos delante de Dios inocentes. Y encontramos a un Daniel que tenía la conciencia tranquila, que delante de Dios no había hecho nada grave. Eso se llama autoridad moral. No te cuides del vecino, no te cuides del esposo o de la esposa. Cuídate que Dios te está viendo. Y que ante Él no te puedes ocultar. Cuando somos conscientes que Dios nos está viendo, nos comportamos de una manera que Dios ha exaltado, y eso produce en el cristiano y en la cristiana autoridad moral. Dice el texto: porque ante Dios fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Encontramos a un hombre con calidad moral. ¿Sabe qué es lo que hace falta en los hogares hoy? Hombres y mujeres que cuando le hablen a su hijo, el hijo agache la cabeza y no tenga nada que reprocharle al padre y a la madre, porque han sido vidas rectas delante de Dios. Lo que va a hacer que tu hijo, cuando tú le hables, cuando tú le exhortes y le amonestes, y él pueda escucharte, es cuando vean en ti un hombre y una mujer con autoridad moral. Y esta tarde Dios te dice: a lo que crees, agrégale autoridad moral. Hacen falta hombres y mujeres hoy con autoridad y poder moral. Eso no es obra de la casualidad. ¿Quién lo va a hacer, Dios o nosotros? ¿Quién, hermanos? Usted. Usted tiene que hacerlo. ¿Y sabe qué? Tampoco yo lo puedo hacer por usted, ni usted por mí. Esto es personal. Usted decide agregarle a lo que cree autoridad moral o no. Aunque yo quisiera hacerlo por usted, no puedo. Usted tiene que hacerlo por sí mismo. Ahora vamos al tema que nos concierne, porque está diciendo pues, solamente una introducción. Vamos a 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, agregarle a la fe, ¿qué, hermanos? ¿Y qué es virtud? Calidad moral. Es decir, no te quedes solamente con levantar la mano, no. A tu vida ponle calidad moral. Y a esa calidad moral hay que agregarle ¿qué? ¿Qué, hermanos? Conocimiento. Entre más conozcamos de Dios, seremos hombres y mujeres con una autoridad moral más alta. Así de sencillo. La palabra conocimiento, del griego gnosis, que significa conocimiento, valga la redundancia, pero que en el griego viene con dos palabras. La primera es Sofía, que significa sabiduría. Y sabiduría o Sofía en el griego significa el conocimiento que vamos adquiriendo de las cosas que Dios nos enseña para aplicarlos a la vida diaria, hermanos. ¿Sabía usted eso? La sabiduría es el conocimiento que de Dios aprendemos y aplicarlo con certeza. Eso es gnosis. También la palabra gnosis, la segunda parte, es conocimiento. Y el conocimiento es aquello que recibimos de Dios y que nos permite a nosotros, escuche esto, analizar la situación, pensar la situación de manera sabia y recta. Esta tarde, por ejemplo, estamos recibiendo ¿qué de Dios? Conocimiento. Y ese conocimiento va a ayudarnos a nosotros que cuando tengamos una eventualidad, por ejemplo, con los hijos, en el trabajo, con los vecinos, lo pongamos en práctica.
Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, hermanos, Dios quiere que le agreguemos esta tarde a lo que creemos conocimiento de Dios y conocimiento de la voluntad de Dios. Jeremías 9:24, hermanos, para cerrar la introducción. Jeremías 9:24, usted me alcanza rápidamente. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dice Jeremías que si en algo tiene que jactarse el hombre es en entender y conocer a Jehová. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través del conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a ver esta tarde, hermanos, cómo los conocimientos de Dios se aplican a la vida diaria. Antes de que veamos el primero, hermanos, déjeme advertirle algo que encontramos en la palabra, que está en 1 Corintios 8:1, que usted sabe. Y dice esa cita que le di, que el conocimiento envanece. Es decir, si usted lo que aprende de Dios no lo pone en práctica, lo va a hacer orgulloso, soberbio y altivo. Lo que Dios nos enseña tiene que ser puesto en práctica. Ahora, ¿cómo vamos a recibir el conocimiento de Dios? Yo encontré algunas formas o maneras. Número 1, por el oír la palabra de Dios. Así llega el conocimiento. Romanos 10:14, vaya buscándolo. ¿Cómo llega el conocimiento a nuestras vidas? Es a través del desarrollo de nuestra fe cristiana, que viene a través de escuchar. Esta tarde usted está escuchando de Dios. Romanos 10:14, usted me alcanza. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo llegará el conocimiento a mi vida? Escuchando. En esta tarde, Dios, por la gracia, me permite estar aquí, y a través de esta predicación usted está escuchando de Dios. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que tenemos que estar siempre procurando escuchar de Dios. Si así como le dedicas tiempo en el tiempo presente al Face, al WhatsApp, a las novelas, etcétera, al internet, si así como le dedicamos tiempo a eso, le dedicamos tiempo a escuchar la palabra de Dios, cometeríamos menos errores, hermanos. Porque vamos a conocer más de la voluntad de Dios. Porque hoy tenemos un problema como iglesia. No queremos escuchar las cosas de Dios. Necesitamos oír de Dios. Y es un espacio como este aquí donde estamos. Vengas al culto los jueves. Vengas a escuchar conocimiento de Dios. Entre más conozcamos de la voluntad de Dios, hermanos, tendremos menos problemas. La segunda manera como adquirimos el conocimiento de Dios es un estudio personal de la palabra de Dios. Un devocional personal. Si tú eres un cristiano que solamente tomas la Biblia los domingos y los jueves, hermanos, nunca conocerás del conocimiento de la voluntad de Dios. Y te vas a seguir equivocando muchísimo. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 37. Juan 5:37. ¿Cómo obtenemos el conocimiento de Dios? A través del estudio personal, del devocional personal de la palabra de Dios. Es decir, un estudio planificado, sistemático de la palabra de Dios, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Ninguna otra generación como la de hoy tiene tanta información de las cosas de Dios. Como nunca, hermanos. Hoy puedes tener la Biblia en tu celular, puedes leerla, puedes escucharla. ¿Y sabe qué? La gente no lo hace. Yo en lo personal, que tengo la posibilidad, voy manejando y pongo la Biblia, voy escuchando, voy alimentándome de Dios. No podemos quejarnos que no hay tiempo. Solo es cuestión de disciplina. Dice Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta tarde Dios te dice, ¿quieres conocer mi voluntad? Escudriña mi palabra. Hace rato leímos 2 capítulos de Hebreos. ¿Usted aprendió? Yo sí aprendí. Pero tenemos que dedicar un tiempo. Aquí lo hacemos como iglesia, 15 minutos, 20 minutos. Hágalo en su casa, hermano. Organice su vida. Conozcamos más de la voluntad de Dios. Escudriñemos. Dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, dice el texto. La tercera manera como recibimos el conocimiento de Dios es asistiendo a los cultos, hermanos. Asistiendo a los cultos. Planifique. ¿Cuántas horas estamos aquí, hermanos? Los jueves, 1h30. Es cuestión de organización. Si fuéramos más críticos con este tiempo, hermanos, estaríamos conociendo de Dios. Miren lo que dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Ahora déjeme decirle algo, hermanos. Toda congregación, por muy pequeña que sea, debe de proveer un tiempo para escudriñar la palabra. Nosotros lo hemos hecho. Hace apenas 15 días concluimos el libro de los Hechos. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Discípulos. Eso no se hace de un día para otro, hermanos. Es un trabajo muy arduo, muy cansado. Pero necesitamos ser discípulos de Jesús. Dice el texto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué, hermanos? Y miren, hermanos, no alcanzan la vida para enseñar todas las cosas de la Biblia. Pero tenemos que procurar enseñar las cosas de Dios como esta tarde. Véngase a los cultos. Véngase a escuchar de Dios. Tenemos que añadirle a nuestra fe calidad moral. ¿Y a eso qué? Conocimiento de Dios. No podemos desconectarlo. Pregunta, ¿quién va a hacer eso? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Usted tiene que hacerlo. Y entre más conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos, vamos a equivocarnos menos. Yo le invito para dentro de 8 días y vamos a ver la siguiente parte que Dios quiere que le agreguemos a la calidad moral, le agreguemos además de eso conocimiento, y al conocimiento dominio propio.